La verdad que ni me di cuenta. Hebreos capítulo 2. Vamos a seguir con lo que estuvo charlando Juan con respecto a lo que son las falsas doctrinas. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué dice? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por todos los que oyeron. La verdad, no entender el tesoro que Dios puso en vasos de barro, como cada uno de nosotros, es asombroso. Es no darse la cuenta de la dimensión de lo que Dios quiere hacer con vos. Dios va a cumplir con vos un propósito. Para eso te alcanzó. Dios te alcanzó para bendecir tu vida, para cubrirte, para amarte y para llevarte a la gloria. Ahora te pregunto algo. Si la verdad Dios va a hacer todo eso, ¿por qué en el mismo momento que digo sí creo y confieso que Jesucristo es mi Salvador, se acaba toda la historia, me saca de acá y me lleva a la gloria y se acabó? Porque la verdad sería re fácil. Acortemos el camino. Pero no, la palabra dice que Dios puso el tesoro del Evangelio en los vasos de barro que somos nosotros para avergonzar a todo aquello que no cree, que no vive y que no confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La vida cristiana es un continuo de búsqueda en Cristo, en entender que lo que vivo y las situaciones que me pasan vienen a mi vida por algo de lo que Dios quiere mostrarme y hacer. Y entender que estoy completo en Él. Estoy completo en Dios. Me pueden faltar a mí un montón de cosas, pero yo estoy completo, estoy en Él. Y Dios a su medida y a su tiempo va a ir haciendo un camino en mi vida para llegar a la plenitud de lo que Él quiere hacer en mí. ¿Se entiende? ¿Se entendió el concepto o fui complicado? Dios quiere lograr algo en tu vida y lo quiere hacer de una forma gradual. Yo te pregunto, cuando un bebé nace, ¿sabe caminar? No. ¿Cuánto le lleva, Roxana? ¿Cuánto te llevó enseñarle a un hijo? Un año. Bien. Un año caminar. Ok. ¿Cuánto le llevó a hablar? 3 años para poder hablar. Ok. A los 5 o 6 años los mandamos a la escuela para que empiecen a aprender a leer y a escribir. Y recién a los 12, 13... Ahora, yo te pregunto, el conocimiento está todo junto, la mente es la misma, pero tuvo todo un proceso de aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje, Dios te está enseñando a vos cómo caminar con Él, sea el momento de tu vida en lo cual lo hayas descubierto, o más bien Él se haya acercado a tu vida. ¿Se entiende? Fíjense
Fehacientemente no se sabe quién escribió la carta de los hebreos. Se entiende por la pluma, por la forma de hablar, se entiende que fue Pablo, pero no se está tan seguro. Pero fíjense que en Hebreos le está hablando al pueblo judío. El pueblo judío tenía los grandes paradigmas de haber sido el pueblo elegido de Dios. Y en esos paradigmas tuvieron a un Moisés, a un David, a un Elías, tuvieron a un Jonás, tuvieron de todo. Tuvieron reyes que fueron terriblemente blasfemos y tuvieron uno de los reyes más sabios que hubo en el mundo, que es Salomón. Entonces todo eso era una carga para el pueblo. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que todo lo que venía de atrás era por donde yo tenía que caminar en el momento en que estuviera. Ellos no reciben a Jesús, tanto es así que lo denostan, no lo reconocen como Mesías y lo crucifican y lo matan. Hechos capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nos habla claramente de mensajes de después de que Jesucristo asciende a los cielos y viene Pentecostés y cae el Espíritu Santo. Lo primero que salen es hacer testigos afuera de lo que habían visto y habían oído. Al salir, lo primero que dicen, ustedes mataron al Mesías. ¡Ay, Dios mío! Piensen esto. Piensen que tengo que salir a dar un mensaje en el cual hace 60 días, 90 días o 120 días, hace 3, 4 meses, mataron a Jesucristo y tengo que ir a decirte, che, te perdiste al Mesías, lo mataste. Pensá la persona que está escuchando eso. Por eso tenés, después de semejante mensaje, a un diácono como Esteban, que al escucharlo los judíos automáticamente lo apedrean, no podían escuchar lo que le estaban diciendo. El libro de Hebreos, no me quiero desviar, pero el libro de Hebreos lo que es una introducción a la historia de los hebreos, del judaísmo, a lo largo de los años, y el paralelismo entre Abraham, Melquisedec y Jesús. Y habla de toda esa línea. Ahora, fíjense cómo arranca. No sea cosa que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿La carreta? No, ¿qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? A ver, cuéntenme. ¿Cómo? Rapidez, velocidad. Rapidez, velocidad. Diligencia es ser muy conciso, muy precavido, muy rápido. Una palabra que usaban nuestros padres o nuestros abuelos, tengo que ir a hacer una diligencia, tengo que ir a hacer algo muy rápido, al banco, a hacer algo que necesito, un trámite, diligencia. Y la persona que va a hacer eso no está distraída, porque va a hacer eso. Mirá lo que dice. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Parece, lo pongo como un puntal para la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el que no está atento puede oír y puede confundir lo que está oyendo con algo que no tiene nada que ver con Dios. Hoy está por todos lados, ¿eh? Vuelvo a repetir, acabo de dar un ejemplo de alguien querido, conocido, en el cual personas de adentro de la propia iglesia cuestionan en el momento que está viviendo esta persona, que es un momento grave,
Cuestionan su fe, su manera de obrar, qué es lo que hace. En el momento de la prueba, acuérdense de Job, en el peor momento se le juntan 3 amigos. Conocen la historia de Job. Un hombre que perdió todo, se le juntan 3 amigos y vienen a darle con un caño, le pegan en la cabeza, no lo consuelan. La verdad, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es consolar al que está en el dolor, tener compasión del que sufre. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es amor. Dios es amor. Yo no estoy para juzgar a nadie. Yo estoy para brindar amor y para brindar ayuda en todo lo que yo pueda. Y si Dios tiene un cometido con alguien, que lo haga Él. Yo no tengo por qué ponerme en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Hay un lugar y es el de Dios. Yo estoy para trabajar, nada más. Junto con esto, también en Hebreos, no, es preferible ir a Timoteo en vez de Hebreos, lo dejamos para más adelante. Primera Timoteo, capítulo 4, mirá. Primera Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cómo dice? Algunos apostatarán, un apóstata, una persona que se salió de la fe, es un apóstata. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Es terrible lo que está diciendo, pero es terrible. Gente que adentro de la iglesia miente con respecto a sí mismo, miente con respecto a los demás, calumnia, engaña. Miren, he dicho esto varias veces, pero estoy en la fe desde muy chiquito. A los 8 días de nacido estaba en la cena del Señor. Ya mi mamá me tenía en brazos a los 8 días de nacido en la cena del Señor. A los 12 años me bautizo para poder trabajar en la música, servir en la escuelita dominical y junto con eso poder cantar en el coro, porque si no, no me dejaban, obviamente. A lo largo de estos 61 años, la cantidad de cosas que he visto que pasan adentro de las iglesias es asombroso. Y la verdad que harían perder la fe de muchos. Pero no, yo tengo que mirar a Cristo. Mi medida es Cristo, no son las personas. Y si tengo que referirme a algo, tengo que referirme a Cristo, no a los demás. Porque si Cristo tuvo compasión de mí, ¿pero cómo no va a tener compasión de los demás? Cualquiera puede cambiar y cualquiera puede decir, estoy equivocado. Pero una de las características más fuertes del apóstata es que justamente él nunca te va a decir que está equivocado. Nunca va a reconocer un error. Y al ver esto, fíjense que está hablando muy claro de escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La verdad, la palabra de Dios es para escudriñarla. Jesús dijo, ustedes, a los propios fariseos, a los propios religiosos, ustedes no me entienden a mí
Porque no leen la Biblia, no leen la palabra, no leen las profecías. Obviamente no estaba el Nuevo Testamento, pero estaba todo el Antiguo Testamento. Y estos eran religiosos que profesaban el judaísmo. Tenían que saber que las señales habían llegado. Tenían que saber que Jesucristo iba a nacer de la Virgen María. Lo tenían que saber. ¿Y en qué momento iban a nacer? Iban a nacer en el mayor momento de paz. Iban a nacer en la luz de una estrella. Había un montón de profecías, ninguno la vio. Y Jesús más adelante le dice, si ustedes leyeran las Escrituras hablan de mí. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y acá viene un palito. Deja todo lo que te rodea. Deja lo que te rodea. Empecemos a leer la palabra. ¿No querés leer el Antiguo Testamento que está lleno de genealogías? No lo leas. Pero agarrá las parábolas de Jesús. Agarrá las parábolas de todo lo que dice, de cómo lo explica. Lee la Biblia, el Nuevo Testamento habla de tu Señor. Leyendo la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, muy difícil que alguien te engañe. No te van a engañar, no pueden, porque estás leyendo, porque la palabra va a contradecir lo que te quieran venir a engañar. Otra porción. Volvemos a Hebreos. Hebreos, mirá, esto es un tema tan largo y tan rico que yo no me quiero exceder. Hebreos capítulo 6, una porción que muchos la sabemos de memoria. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya, escuchen lo que dice, los rudimentos. Rudimentos, ¿qué es un rudimento? Hablamos de una criatura. Una criatura cuando no sabe caminar es rudimentaria. No le puedo decir, andá y agarrá el vaso de agua y tráelo. No, porque no puede caminar. No tiene rudimentos, es un rudimentario, no tiene conocimiento. Acá lo que está diciendo es, dejando ya los rudimentos, mirá qué claro que es, de la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Piensen conmigo, ayúdenme. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es lo que Él vino a hacer al mundo. ¿A qué vino? A dar un mensaje, a morir en una cruz. ¿Para qué? Para darle vida a los demás, para librarnos del pecado y de la muerte. A eso vino Cristo. Y esa es su doctrina. Para hablar de la doctrina de Cristo tengo que agarrar los 3 años en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son sinópticos, en muchos de los pasajes están repetidos en el otro libro. Y leer qué es lo que dice y cómo piensa Jesús. Cómo piensa de la vida, cómo piensa de la muerte, cómo piensa de los diezmos, cómo piensa del casamiento, cómo piensa de los hijos, cómo piensa... Esa es la doctrina de Jesús. Dejando ya los rudimentos. Vamos adelante ¿a qué? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, parte de la doctrina de Jesús. Él me vino a salvar del pecado y de la muerte, y no me voy a volver a arrepentir y me voy a volver a arrepentir, porque al fin y al cabo, entonces estoy crucificando de vuelta a Cristo para mí mismo y lo estoy volviendo a enclavar en la cruz cada vez que me quiero arrepentir. Porque hay mucha gente que practica el pecado y se vuelve a arrepentir y se vuelve a arrepentir y dice, no, Dios va a ser bueno, es re bueno Dios, y me voy a poder volver a arrepentir. No, esperá,
en tu vida, cuando vas a ir descubriendo lo que está mal y lo sacaste, ya lo sacaste. ¿Que podés caer? ¿Que podés tener un problema? Sí, por supuesto. ¿Quién dice que no? No hay nadie que sea perfecto. Acá habla de perfección. Pero la verdad, tenemos que ir renovándonos en el entendimiento de nuestra propia mente, de no volver a caer en donde ya estábamos. ¿Se comprende? Rudimentos. Obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. La palabra dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo? Claro, si me estoy acercando a Dios para pedirle algo, es porque creo que Dios existe y que tiene un propósito. Hay gente que va boyando en la iglesia, no entendiendo de que Dios es uno en tres y tres en uno, y que junto con eso, Dios mandó a su Hijo. Digo, porque de todas estas cosas, uno tiene que indagar. ¿Y cómo indaga? Leyendo la Biblia. Si no leo la Biblia, tengo el problema de que cualquiera me pueda venir a decir, como por ejemplo, les doy un caso, la de los testigos de Jehová, en el cual dicen que Jesucristo, lo único que fue un profeta, pero no fue el Hijo de Dios. Entonces, al morir en la cruz, no te limpia de tus pecados, porque simplemente fue un mártir y nada más. Y agarran la Biblia y hacen una mezcolanza y terminan diciendo que el infierno es esto que estamos viviendo acá. Y hablan del reino milenial de Cristo de una manera totalmente equivocada, porque cuando uno lee la palabra tiene que ordenar las cosas y las dispensaciones en los lugares que van. ¿Por qué digo esto? Porque ven, cualquiera puede venir y hablarte al oído y vos terminar creyendo cualquier cosa, porque no conoces lo que dice la palabra de Dios. Esas son falsas doctrinas. Hoy tenemos estos muchachos que, por favor, estoy siendo irónico y está mal, perdón, pero tenemos a los brasileros, a los muchachos brasileros. Exactamente, que cualquiera los puede confundir con que son hermanos nuestros. Al meterse uno a ver la historia brasilera es muy fuerte. La Iglesia del Reino Universal, justamente detrás de un mensaje en el cual está Cristo, te hacen el camino de la sal, te hacen la rosa mística, te hacen el aceite de la unción, te hacen el manto sagrado de Jesús, te hacen un montón de cosas que es bastante fuerte. Te explico por qué. ¿Sabés quién camina por la sal? Los brujos. ¿Sabés quién tienen en pociones y en aceite y en vinagre hecha una rosa, una flor? Los Umbanda. Entonces, a ver, empezamos a mezclar cosas en el cual atrás parece que está el mensaje de Cristo, pero no está Cristo. Te están metiendo cualquier espíritu que venido en carne no confiese que Jesucristo es el Señor,
el tal sea anatema, es maldito. A ver, esto es claro, tiene que ser para que ninguna voz pueda venir a decirnos algo que verdaderamente no es. Ahora, yo no voy a ir por la vida tratando de convencer a todos los que están en la Iglesia del Reino Universal de que están terriblemente equivocados. No, no es mi tarea, pero sí mi tarea es que no se metan acá adentro. Mi tarea es que al informar no se equivoque el pueblo de Dios claramente. ¿Saben por qué se los digo? Yo no me olvido más, en una congregación de la que yo participaba, una chica, porque le quedaba cerca, venía a los grupos caseros, venía a la congregación, pero empezó a ir a la Iglesia del Reino Universal, porque le quedaba cerca, le quedaba más cerca que venía a la congregación. Y fue pasando el tiempo, y esa chica arrastró detrás de sí a como 6, 7 personas. No lo vimos venir. Y se llegó a 6, 7 personas a meterlas ahí adentro. Gravísimo. Conviene hablar claro y decir, miren muchachos, que eso no es de Dios, ¿eh? Eso tiene un montón de problemas, practican un montón de cosas. No, pero echan demonio como echan ustedes. No, nada que ver. No tiene nada que ver. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, está bueno hablarlo para que la iglesia sepa, para que los hermanos sepan. Se me está haciendo muy largo. A ver, es muy largo el tema. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. ¿Por qué doctrina de bautismos con S? Ya no te voy a llevar a todas las porciones, pero te las voy a decir. Cuando Jesús es bautizado, acuérdense cómo fue. Juan el Bautista lo bautiza, Jesús viene. ¿Saben quién era Juan el Bautista de Jesús? Era el primo. Betsabé y... ¿Está bien lo que digo, no? Sí, Betsabé y María eran parientes. Y Juan el Bautista y Jesús eran primos. Y viene a ser bautizado, y cuando viene a ser bautizado, claramente, Juan el Bautista lo mira a Jesús y le dice, pero no esperá, yo soy la voz en el desierto que clama por la venida del Mesías. El Mesías sos vos, yo tengo que ser bautizado, no vos. Y Jesús le dijo, dejá que cumplamos todo lo que dice el mandamiento. Y Jesús es introducido en el agua y es bautizado, y cuando sale del agua, se abren los cielos y Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oír. Y baja una paloma en la forma del Espíritu Santo. Bautismos. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. No me puedo volver, yo me bauticé a los 12 años, no me puedo volver a meter de vuelta en el agua. Pero sí me puedo ir renovando en el bautismo, en el Espíritu Santo, en donde veo que alguien tiene abierta una canilla en la cual ministra el Espíritu Santo de Dios. Sanamente tengo que ir y meter mi cabeza ahí abajo para recibir todo lo que Dios tenga para darme. La medida del Espíritu Santo es sin medida, es todo tu cuerpo, es toda tu vida. Dios te quiere ungir de una punta a la otra para que vivas sanamente. La doctrina de los bautismos, de la imposición de manos. Ahora, fíjense que lo que yo estoy enunciando son los fundamentos que deja puesto,
Esos son los fundamentos. Está diciendo que vayamos a la perfección, que no volvamos a eso. Eso ya está claro que hay que hacerlo. Eso es lo que está diciendo. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si estás en algún lugar que estos preceptos se desvirtúan, estás en un lugar donde hay falsa doctrina, donde se cambió la verdad del Evangelio por algo que solamente entienden los hombres. En Estados Unidos, en muchos lugares, piden que no se hable del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y yo te hago una pregunta, si yo no te hablo del derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay expiación de los pecados. ¿Qué queda? Si yo no te puedo hablar del infierno, hoy no quieren que se hable del infierno. ¿Ah? ¿Cómo? Claro, porque estás condenando a la gente. En esta sociedad de cristal, donde no puedo decir qué es lo que es pecado y qué no es pecado, la verdad, empiezan a condicionar la predicación del Evangelio como tiene que ser, sanamente. Como es lo que dice la palabra. No, la Biblia tiene 2000 años, ya está vieja. Ah, mirá. No, ¿y qué es lo que crees? Y yo creo en una fe sana, en todo lo que está diciendo acá. Porque fíjense que al final, lo que dice de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hacé lo que quieras, total, al final no va a pasar nada con vos. Puedes hacer lo que vos quieras. Puedes hacer lo que quieras adentro de la iglesia. También escucho mucho que dice, yo creo en Dios a mi manera. Ese es el error, no hay una manera. Hay una sola manera de creer en Dios. Te dicen, a mí, yo creo a mi manera. Vos le hablás y le decís, pero yo creo a mi manera. Yo entiendo en no poner una traba, pero sí entiendo en ser claro al decir lo que dice la Biblia. Yo le digo, solo hay una manera. Claro, pero por eso digo, yo entiendo en ir llevando a la persona para que no se cierre y me escuche, porque si no, no me escucha más. ¿Ah? Y se cerró ahí. Pero sí en decirle, pero escúchame, ¿vos leíste lo que dice la Biblia? ¿Vos leíste los 10 mandamientos? Digo, porque es tan claro esto como decir, no adulterarás. Y Jesús dice después, en el mandamiento, Dios dice, no adulterarás. Yo digo algo peor. El que ve pasar la mujer caminando y la desea en su corazón, ya adulteró. Entonces estamos hablando de una pureza y de una búsqueda espiritual mucho mayor. Por eso digo, en la búsqueda tengamos cuidado, porque de repente tenemos muchos centroamericanos que dicen que si vos no traes plata, Dios no te va a bendecir, por eso vivís en la pobreza. Y nada que ver. Dios no dice eso en ningún lado. Dios lo que sí te dice que tengas memoria de dónde estabas y dónde estás. Y que si tenés que abrir tu mano, seas generoso con el que no tiene y que compartas lo que Él te dio. Eso es lo que dice Dios. ¿Está? Y dice que los diezmos y las ofrendas son para los que sostienen su casa y para las viudas. Eso es lo que dice Dios. ¿Está? Y creemos sanamente en el diezmo, pero no le vamos a pedir, no sé si yo no me acuerdo a lo largo de mi vida, no sé, en 30 años de ministerio en una congregación, debo haber hablado del diezmo 2 veces. Pues yo no necesito hablar del diezmo, no lo necesito predicar. Y vos escuchás a estos hombres o estas mujeres, es vergonzoso, diciéndote que Dios te va a bendecir en la medida de... No, Dios ya me bendijo. Dios te va a bendecir en la medida de lo que vos le des a Dios. No, pero por favor, no
No, claro, no puede ser, es imposible. No le puedo pagar. ¿Con qué le voy a pagar? Con mi vida. Me tengo que morir para pagar lo que Él hizo por mí. Y tampoco alcanza, porque esa es la realidad. Porque es imposible, y esto haremos, sigo con la palabra, Hebreos capítulo 6, versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. La verdad, en este tiempo hay corrientes de todo tipo. Algunas son muy suaves, es muy difícil leer entre líneas, es muy difícil leer libros actuales en los cuales se infiltran pensamientos de corrientes que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, con la Biblia en general. Habla de la sanidad del alma, pero no habla del positivismo. El positivismo no tiene nada que ver con lo que dice Dios. Voy a ser positivo porque estoy en Él y porque creo en Él, pero no por declarar que todo va a salir bien, va a salir bien. Es imposible. Es imposible declarar de que, les pongo un ejemplo muy práctico. Quiero que Dios me bendiga, me ayude, tener para mantener a mi familia, tener para compartir, pero no me levanto a trabajar. Es imposible. Y te empiezan a aparecer un montón de cosas que dice la gente que no tiene mucho sentido. Más adelante, Hebreos 11, es la fe. La certeza es la fe lo que me va a llegar a estar cerca de lo que Dios tiene para mí. ¿Nos ponemos de pie?